Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Tenemos muchas cosas que contarles de esta semana. Partimos con el lanzamiento del sello de los 50 años en conmemoración del golpe de Estado en nuestro país y cómo ahora, después de 50 años, hacemos un ejercicio de no solamente reflexión en torno a la memoria, sino que también en torno a nuestra democracia, nuestro presente y nuestro futuro. Democracia es memoria y es futuro, como lo hemos dicho, ¿no? Y este es un momento donde podemos facilitar y abrir mucho espacio de diálogo intergeneracional para ver cuáles son los nuevos desafíos de nuestra democracia, cuáles son los desafíos que tenemos enfrente para poder fortalecerla, para poder reforzar el compromiso en materia de derechos humanos y para poder transmitirle a nuestras nuevas generaciones, nuestros niños, niñas y adolescentes, lo importante que es defender la democracia, defender los derechos de las personas, defender la justicia social, la igualdad para un futuro más próspero. También es un día importante porque prontamente el presidente de la República, desde el sur, va a anunciar el plan integral para la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios. No me voy a adelantar en los detalles porque lo va a hacer el propio presidente con la encargada de la reconstrucción y otras autoridades de gobierno. También es una semana importante porque empezamos ya a hacer todo lo que es la ampliación de la PGU, la Pensión Garantizada Universal. Ustedes saben que había muchos pensionados y pensionadas que estaban quedando afuera por una forma de redacción que tenía la ley de la PGU y ahora al modificarla como gobierno en conjunto con el Congreso estamos permitiendo que 70.000 nuevos pensionados y pensionadas puedan adquirir la pensión garantizada universal. Y esto como un paso previo a el aumento del monto que queremos lograr con la reforma previsional y un pacto tributario a 250.000 pesos la PGU, ¿no? Pero también es una semana clave porque en la operación renta empiezan a pagarse las deudas de pensión de alimentos, algo que también habíamos comprometido como gobierno, que logramos hacer avanzar la legislación y hoy día empieza a materializarse ese compromiso para hacer justicia con las mujeres y con los niños y niñas de nuestro país. No es posible que sigan existiendo en pleno siglo XXI padres, principalmente padres, aunque también madres, pero mayoritariamente padres, que estén en deuda en materia de pensión alimenticia con sus hijos y hijas, y hoy día tenemos las atribuciones legales y las facultades legales para ejecutar esas cobranzas. También es una semana clave para el avance de las 40 horas, después de su aprobación por unanimidad en el Senado. Va a avanzar en la Cámara de Diputados y Diputadas, en la Comisión de Trabajo, como lo hemos dicho, y vamos a ser insistentes en esto. Esperamos que esté promulgada la ley de 40 horas antes del 1 de mayo. También una semana importante porque vamos a partir de mañana a presentar el Consejo Asesor Interministerial de Cuidados, que es el espacio donde se va a empezar a elaborar de manera participativa el Sistema Nacional de Cuidados. Ya avanzamos en el Registro Nacional de Cuidadoras. Aprovechamos de insistir a las cuidadoras y a los cuidadores que se registren, porque hasta la fecha no todos los cuidadores y cuidadoras se han registrado en esta plataforma. Pero también tenemos, y con esto termino, lo que es la agenda de derechos fundamentales de los compromisos de gobierno, una conversación con la Central Unitaria de Trabajadores. Desde la CUT y distintos organismos políticos, sindicales, no han planteado la importancia de alcanzar los 500.000 pesos de salario mínimo. Estamos en esa conversación, estamos en esa negociación, porque la negociación en torno al salario mínimo es parte de nuestro compromiso. Es un compromiso más de gobierno alcanzar los 500.000 pesos en nuestro periodo y estamos viendo cómo poder avanzar en un acuerdo en la materia. El día de mañana además tendremos un encuentro con alcaldes y alcaldesas por el compromiso transversal de seguridad. Esperamos que esto sea un momento importante de acuerdos para la agenda de seguridad. Y como saben, y esto es parte de la conversación día a día de los medios de comunicación, del Congreso de nuestro gobierno, la agenda de seguridad va a avanzar esta semana. Y esperamos que así sea, porque no es nuevo el compromiso del gobierno con esta agenda. Desde mayo del año pasado, cuando presentamos los planes antiencerrona, el plan menos armas, más seguridad, el plan para poder recuperar los espacios públicos, ¿cierto? Los planes de intervención en barrios claves como el barrio Mex y otros, ha sido la demostración más fiel del compromiso que hemos tenido como gobierno en materia de seguridad, el aumento de la ley de presupuesto, el llamado al compromiso transversal de seguridad con las 70 medidas y la urgencia legislativa. Pero esta semana esperamos poder avanzar en amplios consensos.
Ustedes saben que la discusión ha sido en varias oportunidades, la verdad, llena de disputas por la prensa, de atrincheramientos, y la verdad es que hoy día lo que buscamos como gobierno es la mesura, es la sensatez, en pensar en que lo que legislamos hoy día tiene impacto no solamente en el presente y en el futuro, y esperamos que la legislación que acordemos en el Congreso Nacional termine permitiéndonos varias cosas. Lo primero es mejorar la inteligencia para la persecución del delito, es poder seguir la ruta del dinero, y en esto también hemos sido muy enfáticos con la ley de narcotráfico, la ley de crimen organizado, pero también del levantamiento del secreto bancario, que es algo que estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, pero también fortalecer y darle mayor capacidad a las policías para hacer lo que tienen que hacer, que es perseguir a los delincuentes, detener a los delincuentes y combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Y en eso no hay doble lectura y no hay dobles posiciones. Como gobierno y como alianza de gobierno tenemos una única posición, porque entendemos la importancia de fortalecer las policías frente al tipo de criminalidad que estamos teniendo en nuestro país. Y al mismo tiempo, entender y comprender que el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía no es un impedimento en esto y no tiene por qué ser un impedimento en esto. Por lo tanto, la legislación, y así como lo han señalado transversalmente los expertos, en el marco de la discusión de la ley Naín Retamal, es que tenemos que tener una buena legislación que logre ese objetivo que hemos señalado, del fortalecimiento a las policías y sus capacidades, al mismo tiempo que no abra la puerta a posible abuso a la ciudadanía en general. Porque cuando legislamos lo hacemos pensando por el bien de la ciudadanía en general, no solo de ciertos grupos, ¿no? Y ahí los derechos humanos, obviamente, que son universales, siempre hay que tenerlos a la vista y no serán nunca incompatibles con el fortalecimiento de la agenda en materia de seguridad. Gripe aviar, antes de que se me olvide. Este es un fin de semana largo, fin de semana santo, mucha gente se va a trasladar para tener vacaciones, se trasladan a lugares costeros, y no está de más decir y reiterar los cuidados que hay que tener. No acercarse a aves muertas ni animales mamíferos muertos, mantenerse alejado de eso. Sabemos que en las playas muchas veces, cuando se recorren las playas o se recorren los roqueríos en las playas, se encuentran aves o animales muertos. Vamos a insistir en esta recomendación porque tenemos que cuidarnos. Ya tenemos casos de gripe aviar. Se ha encontrado en zonas costeras cantidades importantes de animales muertos por producto de esta gripe y por lo tanto reiteramos seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria. Vamos a tener un despliegue de nuestras autoridades para mantener esta información al día, pero importante el autocuidado según las recomendaciones del gobierno y de las autoridades correspondientes para que no tengamos más casos producto del fin de semana largo que se viene en pocos días más. Ahora sí, pregunta. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Le tengo dos preguntas para usted. La primera, la tramitación de la ley Naín Retamal, usted la decía hace unos minutos atrás, se refirió a esto y sostuvo que no queremos un gatillo fácil porque después se puede lamentar. En la oposición se han referido a sus dichos, la mayoría son críticas y lo que se dice es que no se puede hablar de gatillo fácil cuando se está hablando de una legislación que se apresura o que se apresura su tramitación debido a 2 mártires de carabineros. ¿Qué le responde usted a la oposición? Que esto es una posición de gobierno, no es una posición de la vocería. Tenemos una posición, y aquí nadie se manda solo, ¿no? Es una posición política fijada por el gobierno el avanzar en esta legislación, porque compartimos sus ideas matrices, pero siendo responsable, cuidadoso, con no abrir puertas o posibilidades a posibles vulneraciones. Nosotros sabemos que es posible y tenemos la convicción de que es posible compatibilizar el refuerzo y el respaldo a las policías al mismo tiempo que evitamos que bajo una lógica de legislar en caliente abramos posibilidades a abuso. Y esto ha sido una opinión no solamente del Ejecutivo, del Ministro de Justicia, la Ministra del Interior, como lo ha puesto en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, sino que también de expertos de manera transversal, no de un solo sector político. Entonces aquí yo vuelvo a insistir en algo que hemos dicho como gobierno. Hay que salir del atrincheramiento, de la cuña fácil o de quedarnos solo en titulares. Hay que revisar, ¿cierto?, las propuestas de los expertos, hay que revisar y atender a las propuestas y a las inquietudes de las policías. Porque la posición y la propuesta del gobierno, que se expresa a través de la indicación que ha presentado en el Senado y que no pudo presentar en la Cámara de Diputados y Diputadas por una cuestión netamente reglamentaria, es sumamente clara.
es fortalecer las capacidades en el marco del Código de Justicia Militar y el razonamiento en el uso de la fuerza que pueden usar las policías, ¿cierto? Porque para eso están mandatadas, para hacer uso de la fuerza, para hacer uso de sus armas en el combate del delito, y al mismo tiempo que nos hacemos cargo de la parte procesal, que es donde más inquietud existe. Porque cuando las policías hacen uso de sus armas, de fuego, en procedimientos policiales, ¿qué es lo que viene después? La parte procesal. Y se genera una especie como de castigo adelantado, ¿no? Anticipado, cuando no se terminan de cerrar los procesos investigativos. Y la gran mayoría de las veces se los llama a declarar como imputados. Por lo tanto, con la propuesta del gobierno, al modificar la normativa que se ha presentado ahora en el Senado, y que esperamos que haya un amplio consenso, es justamente hacernos cargo de las observaciones del experto, de las inquietudes de las policías y combinando el fortalecimiento que requieren al mismo tiempo que no abrimos espacio a posibles abusos, ¿no? Perfecto. Ministra, en segundo lugar, esto ha evidenciado nuevamente las diferencias entre ambas coaliciones, porque en su mayoría en socialismo democrático dicen que la ley es perfectible, como usted también señala, pero que se debe aprobar, mientras que sectores de Apruebo Dignidad reforzaron su discurso de rechazar esta legislación, dijeron que harán lo posible porque se enmiende o se rechace. ¿Es posible que el Ejecutivo avance en una agenda de seguridad con dos coaliciones que tienen diferencias tan de fondo? Mira, lo hemos conversado, de hecho tuvimos una muy buena reunión con el Partido Socialista, con su bancada de parlamentarios, de diputados y diputadas. El día de hoy en la mañana sostuvimos esta reunión con el Ministro de Justicia, la Ministra del Interior, la Ministra subrogante de la Secretaría General de la Presidencia, SECPRES, y me tocó también estar obviamente presente, y fue una muy buena reunión donde obviamente pudieron disiparse a lo mejor diferencias que se expresaron en términos de la prensa, ¿cierto? Algunos malos entendidos, y quedó muy claro que la posición del gobierno con su alianza de gobierno, con sus bancadas parlamentarias, es una. Y que tenemos que avanzar en esta legislación, pero de buena forma, ¿no? Y con la propuesta del Ejecutivo que busca una mayor racionalidad en la modernización de las leyes para lo que hemos señalado anteriormente. Vuelvo a insistir, fortalecer y respaldar las atribuciones y las capacidades de las policías en su funcionamiento y su operativo, en su tarea principal, al mismo tiempo que evitamos abrir puertas a posibles abusos. Entonces, en eso estamos trabajando. La propuesta del Ejecutivo está ya presentada en el Senado. Van a seguir, obviamente, las conversaciones para que todas las bancadas podamos entender exactamente o pueden entender exactamente lo mismo de lo que estamos tratando de hacer, y creemos que podemos alcanzar este consenso. Lo dijimos desde el día 1, incluso en vocerías anteriores. Queríamos que la Cámara de Diputados y Diputadas esto avanzara para alcanzar un acuerdo más amplio en el Senado. Y tenemos la esperanza, ¿cierto? Y tenemos la confianza de que eso se pueda lograr en este segundo trámite legislativo. Hola, ministra, ¿cómo está? Hola. Ministra, según la última encuesta CADEM, el presidente con mejor imagen para los chilenos es Nayib Bukele. ¿Cómo perciben esta evaluación y finalmente es un reflejo de la crisis de seguridad que se está viviendo a nivel nacional? No voy a entrar a opinar sobre presidentes o evaluaciones de una encuesta determinada sobre presidentes de otros países. La verdad que creo que no corresponde. Lo que yo creo que sí tenemos que poner en el centro es cómo nosotros como país, bajo nuestra realidad, bajo nuestras condiciones, mejoramos nuestra legislación y las capacidades de las policías para enfrentar el tipo de criminalidad que estamos teniendo que enfrentar. Y eso es lo que nos ha demandado la ciudadanía, eso es lo que está en el centro, eso es lo que nos aborda, ¿cierto?, la mayor cantidad de tiempo en lo que hacer del gobierno, es cómo poder avanzar la agenda legislativa y el fortalecimiento a nuestras policías para poder operar. Yo quiero volver a destacar algo que hemos dicho y que no se nos puede perder de vista. El fortalecimiento a las policías también implica darles mayor dotación. Con las policías que tenemos, con la cantidad de policías que tenemos, no va a ser suficiente. Y por eso nuestro compromiso es no solamente poder ejecutar el aumento de la ley de presupuesto este año para ir aumentando la dotación, sino que con un nuevo pacto fiscal poder dar perspectiva a un aumento de dotación más permanente a las policías. Y requerimos esos ingresos permanentes, porque hay comunas donde existen muy poca dotación de policías y que nos dan abasto para poder enfrentar lo que se está viviendo en esas comunidades y en esos barrios. Entonces,
es importante que el compromiso transversal por la seguridad no se centre solo en un aspecto del problema, que es lo penal, que es lo punitivo, ¿cierto?, sino que también aborde la necesidad de contar con mayores recursos y por lo tanto un pacto fiscal que nos permita ampliar la dotación de las policías para tener no solamente mejores policías, sino que más policías en nuestros barrios. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Quería consultar al respecto de los últimos antecedentes de la investigación que está investigando las rendiciones de campaña de Karina Oliva, que se detectaron informes de básicamente copy-paste por el cual se pagaron millones de pesos que fueron rendidos al CERVEL. ¿Cómo califica usted estos hechos considerando que se trata de un partido que, pese que cuenta ahora con una nueva directiva, es parte de la coalición de gobierno y es necesario avanzar a un mecanismo de mayor control de las rendiciones de campaña? A ver, esto es algo que está siendo investigado en otro poder del Estado y obviamente lo que esperamos como gobierno y como poder ejecutivo es que los procesos investigativos avancen de buena manera para que puedan esclarecerse los hechos y esto sea cual sea el caso o el partido que sea que esté involucrado o la candidatura que sea que esté involucrada. La justicia tiene que operar, tiene que avanzar y esperamos obviamente que avance de buena forma. Hola, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera que me comentara en qué etapa está el proyecto de ley anunciado por el gobierno para marzo de ley de ISAPRES a raíz de la situación que están enfrentando debido al fallo de la Corte Suprema. ¿Está listo? ¿Cuánto va a tardar? ¿Y si hay alguna fecha ya para la presentación de esa norma? Bueno, es muy pronto que se va a presentar, esto en su fase final. Nosotros hemos tenido amplias conversaciones, lideradas principalmente por la ministra de Salud, ¿no? Y queremos reiterar en qué consiste los principios que persigue el proyecto de ley que se va, o la estrategia legislativa que se va a presentar en el Congreso. Lo primero, que nos toca hacernos cargo de la crisis que se ha desatado por responsabilidad principalmente de las ISAPRES y que tiene a una suerte de deriva a los usuarios y usuarias de la ISAPRE. Y nos vamos a hacer cargo de cumplir con el fallo de la Corte Suprema, que es lo que nos corresponde, ¿no? Y en segundo lugar, son tres aspectos. En segundo lugar, lo que buscamos es darle una suerte de certidumbre y seguridad a las usuarias y los usuarios de la ISAPRES para que de la noche a la mañana no queden, ¿cierto?, sin sus aseguradoras, ¿cierto?, sin sus instancias para poder administrar los recursos y sus cotizaciones para adquirir prestaciones en salud. Y en tercer lugar, el fortalecimiento de FONASA, porque tenemos ya una migración de usuarios de ISAPRE a FONASA y FONASA requiere ser fortalecida, requiere ser modernizada para hacerse cargo de los nuevos desafíos que, producto además de la crisis de la ISAPRE, se le presenta. Entonces estamos abordando esos tres aspectos: cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, que es claro y contundente, darle certeza y seguridad a los usuarios para que puedan mantener a sus prestadores, ¿cierto?, de salud, y en tercer lugar poder generar el fortalecimiento que requiere FONASA hace mucho tiempo, pero particularmente en este contexto. Es lo más razonable. Una decisión además absolutamente pragmática, pero que va en coherencia con nuestros objetivos y compromisos programáticos, que es fortalecer el sistema de salud público. Bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.